Habla con confianza nace para acompañarte mientras descubres cómo expresar tus ideas con seguridad. Este libro te llevará por un camino donde la voz deja de temblar, las palabras fluyen sin miedo y la comunicación se convierte en una herramienta que abre puertas. Si este contenido te aporta algo, te invito a suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios, porque tus experiencias también ayudan a quienes escuchan. Ahora prepárate, porque estás a punto de transformar la manera en que hablas. Capítulo 1. El origen de tu voz segura. La confianza al hablar no nace de un talento oculto ni de un don reservado para unos pocos. Surge de un reconocimiento profundo de quién eres y de lo que quieres transmitir. Cuando te colocas frente a alguien, ya sea una persona cercana o una audiencia completa, lo primero que se mueve no es tu voz, sino tu mundo interior. Tus dudas, tus recuerdos, tus expectativas y tu manera de verte a ti mismo se acomodan detrás de cada palabra. Por eso, antes de mejorar tu comunicación, necesitas comprender que tu voz es un reflejo directo de tu estado emocional. No se trata de sonar perfecto, sino de sentirte auténtico. Cuando la autenticidad entra en escena, la tensión disminuye y tus ideas fluyen con más naturalidad. Este capítulo te invita a volver al inicio, a observar tu relación con la palabra y a reconocer que, desde niño, ya tenías una forma única de expresarte. Con el tiempo, quizá la inseguridad o el juicio ajeno fueron apagando ese brillo. Hoy recuperarás esa esencia. Entenderás que hablar con confianza no empieza en la boca, empieza en la mente y en la manera en que decides mostrarte al mundo. Aquí comienza ese cambio. Únete como miembro del canal. Acceso anticipado a los videos, un video exclusivo cada semana y contenido especial solo para miembros. Da clic en unirse y forma parte de Literatura del Éxito. Capítulo 2. El miedo que bloquea tu voz. El miedo a hablar no aparece de un día para otro. Se construye poco a poco, casi en silencio, hasta convertirse en una sombra que te acompaña cada vez que intentas expresarte. A veces nació en la escuela, cuando alguien se rió de una respuesta. O quizás surgió en casa, cuando tus ideas no fueron escuchadas con el valor que merecían. Tal vez llegó más tarde, en el trabajo, cuando sentiste que tu voz no tenía peso. Sea cual sea su origen, ese miedo se instala en la memoria como un eco persistente que te recuerda lo que salió mal y te hace anticipar lo peor incluso antes de hablar. Esa anticipación es lo que realmente te bloquea, porque no estás en el presente, estás atrapado en lo que podría fallar. Cuando te preparas para hablar, tu cuerpo reacciona antes que tu mente. El corazón acelera, las manos sudan, la respiración se vuelve corta y la garganta se cierra. No es incapacidad, es protección. Tu cerebro interpreta la exposición como un riesgo y activa mecanismos que, sin querer, sabotean tu comunicación. Por eso tantas personas sienten que pierden el control cuando intentan expresarse. Pero ese miedo no es una sentencia permanente. Es un mensaje que te invita a observar qué parte de ti necesita seguridad, comprensión o práctica. Cada sensación incómoda es una puerta hacia un aprendizaje nuevo. Cuando entiendes lo que te asusta, recuperas poder, dejas de luchar contra el miedo y comienzas a dirigirlo. En este capítulo vas a reconocer que tu miedo no te define. Solo te está mostrando que hay una versión más fuerte de ti esperando salir. No estás intentando convertirte en alguien que no eres, estás permitiendo que tu voz encuentre el espacio que siempre mereció. A partir de aquí, cada palabra será un paso firme hacia la confianza que buscas. Capítulo 3. Cuando tu voz encuentra su propósito. Hablar con confianza no solo significa pronunciar palabras sin miedo, significa comprender por qué hablas, para quién hablas y qué deseas generar en quien te escucha. Cuando descubres ese propósito, tu voz deja de temblar, porque ya no se enfoca en ti, se enfoca en el mensaje. Este cambio interior transforma la manera en que respiras, la manera en que te mueves y hasta la manera en que piensas antes de expresarte. La inseguridad se alimenta del qué pensarán de mí, pero la confianza crece cuando te preguntas qué quiero transmitir. Esa diferencia parece pequeña, pero modifica por completo la fuerza con la que emerges ante los demás. Piensa en las veces en que has hablado con pasión sobre un tema que te importa. Quizá fue una conversación íntima, una historia que marcó tu vida o una experiencia que deseabas compartir. En esos momentos, sin darte cuenta, tu voz fluía con naturalidad.
No estabas pendiente de cada gesto ni de cada posible error, estabas conectado con lo que querías decir. Ese es el poder del propósito. Convierte la comunicación en un acto de entrega, no de demostración. Cuando hablas desde ese lugar, el oyente lo percibe de inmediato. Siente que tus palabras tienen algo real detrás, algo que no surge de la obligación, sino de la intención. El propósito también define el ritmo de tu voz. Cuando no lo tienes claro, hablas rápido, como si quisieras terminar cuanto antes para evitar un juicio. En cambio, cuando sabes por qué estás hablando, el tiempo se expande. Tu voz se vuelve más firme, más cálida y más presente. No importa si estás frente a una sola persona o ante cientos, el propósito sostiene tu mensaje como un ancla interior que evita que la ansiedad tome el control. Esa claridad te permite elegir mejor tus palabras, ordenar tus ideas y conectar emocionalmente con quien te escucha. Encontrar tu propósito al hablar también implica reconocer lo que quieres generar en el otro. Tal vez deseas motivar, enseñar, inspirar, aclarar, guiar o simplemente compartir algo valioso. Cada intención tiene una energía distinta, y tu voz la refleja de forma natural. Cuando hablas para motivar, tu tono vibra con determinación. Cuando hablas para consolar, tu ritmo se suaviza. Cuando hablas para explicar, tus palabras se ordenan de forma más clara. Esta coherencia entre intención y expresión crea un puente emocional que mantiene al oyente atento, porque percibe verdad en cada frase. Muchas personas pierden confianza no porque carezcan de habilidad, sino porque han olvidado lo que desean transmitir. Se enfocan en sonar bien, en no equivocarse, en recordar cada detalle, y terminan desconectándose de sí mismas. El resultado es una voz rígida, forzada y poco natural. Pero cuando vuelves a conectar con tu propósito, toda esa tensión se disuelve. El oyente no busca perfección, busca sinceridad. Busca sentir que le hablas con honestidad, no desde la máscara del miedo. Y esa honestidad nace cuando hablas desde un porqué auténtico. Este capítulo te invita a detenerte un momento y mirar dentro de ti. Pregúntate qué mueve tu voz, qué mensaje quieres dejar en quienes te escuchan y qué impacto deseas generar. No necesitas responderlo con exactitud ahora, basta con abrir ese espacio interior. Con el tiempo, notarás cómo ciertas ideas cobran más fuerza, cómo ciertos temas te inspiran y cómo ciertas experiencias te impulsan a hablar con más seguridad. Ahí, en esos destellos, está tu propósito esperando ser reconocido. Cuando tu voz tiene un propósito claro, incluso los silencios adquieren sentido. No temes las pausas, porque sabes que forman parte del mensaje. No te preocupas por impresionar, porque tu intención no es demostrar nada, es compartir algo que consideras valioso. Esa seguridad se vuelve contagiosa. El oyente se siente acompañado, guiado, invitado a permanecer contigo hasta el final. Y en un audiolibro, donde la atención puede perderse fácilmente, ese vínculo emocional es lo que mantiene a la audiencia escuchando sin desconectarse. A partir de este punto, cada palabra que pronuncies puede convertirse en una herramienta para acercarte a tu propósito. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo verdadero. Lo que buscas no es memorizar discursos, sino permitir que tu voz exprese lo que tu interior ya sabe. Esa coherencia es la base de una comunicación poderosa y segura. Cuando descubras que tu voz tiene una razón para existir más allá del miedo, verás cómo todo empieza a alinearse. Hablar dejará de ser un desafío y se convertirá en una extensión natural de quien eres. Tu propósito será la brújula que guíe cada una de tus palabras. Aquí es donde tu voz comienza a fortalecerse de verdad. Capítulo 4. La mente que sostiene tu voz. La voz no se fortalece únicamente practicando cómo hablar, se fortalece entendiendo cómo piensas antes de abrir la boca. La mente es el escenario donde se prepara cada palabra, y si ese escenario está lleno de dudas, comparaciones y autocastigo, tu voz saldrá débil incluso cuando intentes sonar seguro. Muchas personas creen que mejorar la comunicación es cuestión de técnica, pero la raíz está en la relación que tienes con tus propios pensamientos. Lo que te dices en silencio influye más que cualquier ejercicio vocal. Cuando te enfrentas a una situación donde debes hablar, tu mente empieza a evaluarlo todo. Se pregunta si será suficiente, si dirás algo interesante, si cometerás errores,
si alguien te juzgará. Esa avalancha de pensamientos crea una presión que te hace sentir pequeño. No es la realidad la que te limita, es la historia interna que repites sin darte cuenta. Cada pensamiento genera una emoción, y cada emoción deja su huella en tu voz. Por eso, cuando estás tenso, hablas más rápido, cuando estás inseguro, tu tono se hace más bajo, y cuando sientes nervios, tu respiración se acorta. La mente dirige la orquesta. Si quieres hablar con confianza, necesitas revisar esas voces internas que te acompañan desde hace años. Tal vez creciste en un entorno donde expresar tus ideas no era bien visto. Tal vez te compararon tantas veces que terminaste creyendo que tu opinión no valía tanto como la de los demás. Tal vez aprendiste a callar para evitar conflictos. Esas experiencias se convierten en pensamientos automáticos que aparecen cada vez que intentas comunicarte. Aunque ya no corresponden a tu vida actual, siguen actuando como filtros que disminuyen tu seguridad. La buena noticia es que esos pensamientos no son verdades absolutas, son patrones aprendidos. Y todo patrón se puede transformar. Cuando empiezas a observar lo que te dices antes de hablar, descubres que muchas de esas ideas ni siquiera son tuyas. Las heredaste, las absorbiste, las repetiste sin cuestionarlas. La transformación comienza cuando reconoces que no estás obligado a seguir creyéndolas. Puedes elegir qué narrativa acompañará tu voz. En este capítulo, la clave es que entiendas que la confianza se construye desde adentro. No se trata de ignorar tus nervios ni de disfrazarlos, sino de cambiar la manera en que interpretas lo que sientes. El nerviosismo no significa incapacidad, significa que te importa lo que estás por decir. La duda no significa que no seas competente, significa que estás creciendo y saliendo de tu zona segura. La mente siempre te mostrará riesgos, pero tú puedes enseñarle a ver posibilidades. Cuando cambias la calidad de tus pensamientos, tu voz cambia sin que lo fuerces. Empiezas a hablar con un tono más firme porque ya no cargas el peso de la autocrítica constante. Empiezas a expresarte con más claridad porque ya no intentas complacer a todos. Empiezas a conectar con tu público porque ya no estás encerrado en el miedo. La mente se convierte en una aliada que impulsa, no en una barrera que frena. Y aquí ocurre algo profundo. Cuando tu mente se calma, la audiencia lo siente. Se vuelve más fácil para ellos escucharte porque tú mismo te estás escuchando con respeto. Tu voz ya no lucha contra tus pensamientos, fluye acompañada por ellos. Esa coherencia genera una presencia que mantiene a las personas conectadas contigo. No importa si están en México, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, la seguridad auténtica se percibe sin importar el acento ni el lugar. Este capítulo te invita a mirar tu mundo interior con honestidad y sin juicio. La confianza no aparece de un día para otro, pero crece cada vez que decides hablar desde una mente que te sostiene, no que te sabotea. Cuando tu voz y tus pensamientos comienzan a trabajar juntos, descubres una fuerza que siempre estuvo dentro de ti. A partir de aquí, cada palabra será un paso más sólido hacia la versión segura de ti que estás construyendo. Aquí es donde tu voz empieza a sentirse libre. Capítulo 5. La fuerza emocional que da vida a tu voz. La voz no es solo sonido, es emoción pura viajando a través de tus palabras. Cada vez que hablas, llevas contigo todo lo que has vivido, lo que temes y lo que deseas. Esa carga emocional es la que hace que tu voz tiemble cuando algo te importa, que se quiebre cuando te duele, que se eleve cuando estás motivado o que se apague cuando dudas de ti. Comprender esta conexión es fundamental, porque muchas personas intentan mejorar su comunicación enfocándose únicamente en la técnica, sin darse cuenta de que la emoción es el verdadero motor que sostiene cada frase. Cuando reprimes lo que sientes, tu voz pierde potencia. Cuando te permites sentir, tu voz se vuelve más humana, más cálida, más cercana. Y eso es precisamente lo que atrapa a quien te escucha. No se quedan por la perfección, se quedan porque perciben verdad. El oyente reconoce cuando hablas desde un lugar genuino, porque en ese momento dejas de sonar como alguien que está recitando un texto y empiezas a sonar como alguien que está compartiendo parte de su vida. Aquí es donde muchos se bloquean, creen que mostrar emoción es mostrar debilidad. Pero la emoción no debilita, conecta.
La vulnerabilidad bien entendida es la base de la comunicación más poderosa que existe. Cuando hablas desde tus experiencias, tus inseguridades y tus aprendizajes, la audiencia se ve reflejada en ti. La voz se convierte en un puente que une tu historia con la de los demás. Y en ese puente, la confianza empieza a crecer de manera natural. Sin embargo, también es cierto que la emoción descontrolada puede sabotearte. Cuando te dejas llevar por el miedo, el enojo o la ansiedad, tu voz puede volverse inestable. No porque seas incapaz, sino porque tus emociones se acumulan sin una manera clara de expresarse. Por eso es importante aprender a reconocer lo que sientes antes de hablar. Tomar una respiración profunda, identificar tu estado interior y permitirte estar presente te ayuda a regular tu energía para que tu voz no sea un reflejo del caos, sino de la claridad. A medida que avanzas en este proceso, descubres que la voz no solo transmite lo que dices, sino también lo que callas. Las pausas, los silencios, los matices, todo habla. Y cuando aprendes a usar estos elementos emocionalmente, tu mensaje adquiere un peso que mantiene al oyente atado a cada palabra. La emoción se convierte en ritmo, en intención, en un latido que sostiene toda la historia que estás contando. Este capítulo te invita a aceptar tus emociones como aliadas. No necesitas esconderlas ni disfrazarlas. Necesitas entenderlas, darles espacio y permitir que le den profundidad a tu voz. Hablar con confianza no es sonar fuerte, es sonar real. Es transmitir un mensaje que nace de lo que sientes y que viaja con la fuerza exacta para tocar al oyente. Cuando tu emoción se integra con tu mensaje, tu voz deja de ser un simple sonido y se convierte en presencia. Y esa presencia es la que hace que la audiencia permanezca a tu lado, escuchando, conectando y queriendo saber qué dirás después. A partir de este punto, cada emoción que alguna vez viste como un obstáculo empieza a transformarse en una herramienta. No estás luchando contra lo que sientes, estás aprendiendo a expresarlo. La confianza crece cuando entiendes que tu voz está hecha también de tus heridas, tus logros, tus miedos y tus sueños. Cuando hablas desde ese universo interior, tu voz se vuelve imposible de ignorar. Aquí es donde tus emociones comienzan a convertirse en tu mayor fortaleza. ¿Te gustaría recibir contenido extra y ser de los primeros en ver cada video? Hazte miembro del canal y desbloquea beneficios exclusivos. Tu apoyo hace posible este contenido. Capítulo 6. La presencia que hace que te escuchen. La confianza no solo se escucha en la voz, también se percibe en la manera en que ocupas tu espacio, incluso cuando nadie puede verte. En un audiolibro, tu presencia no depende de gestos ni de miradas, sino de la energía con la que hablas. Esa presencia interior es la que mantiene al oyente conectado, incluso cuando su mente intenta distraerse con otras cosas. Cuando hablas desde un lugar firme, el público lo siente aunque no lo vea, porque la voz siempre revela la postura emocional con la que te presentas. La presencia nace de la atención plena. Si hablas mientras tu mente corre en todas direcciones, tu voz pierde fuerza. Se vuelve lejana, hueca, como si las palabras salieran sin intención. Pero cuando estás realmente aquí, cuando te entregas a lo que dices y te permites habitar cada frase, tu voz adquiere un peso distinto. Esa solidez capta la atención del oyente de inmediato. No importa si está en el trabajo, en el transporte o a punto de dormir, cuando siente que estás presente, se queda. La presencia también tiene que ver con la calma. No con la ausencia de nervios, sino con la capacidad de respirar dentro de ellos. La respiración profunda, incluso una sola antes de hablar, te regresa al cuerpo y te recuerda que tienes control sobre tu ritmo. Esa simple pausa transforma tu energía. Tu voz se vuelve más estable, tus ideas fluyen con más suavidad y tu mensaje se vuelve más claro. El oyente percibe esa calma como una invitación a relajarse contigo. Otro elemento esencial de la presencia es el enfoque. Cuando hablas pensando en agradar, en convencer o en evitar errores, tu energía se dispersa. Pero cuando te enfocas en tu mensaje, en lo que realmente quieres transmitir, tu voz se alinea con tu intención. Esa coherencia es magnética. El público siente que estás hablando para ellos, no para cumplir una expectativa. Y eso crea una conexión inmediata. La presencia también se fortalece cuando aceptas tu propio ritmo.
No necesitas correr para demostrar seguridad ni hablar lento para sonar profesional. Tu ritmo auténtico surge cuando dejas de compararte, cuando ya no intentas imitar a nadie. Es un ritmo que respira contigo y que le da a tu voz un sello único. El oyente se siente atraído por esa naturalidad porque transmite sinceridad. No estás actuando, estás siendo. En este capítulo, la intención es que descubras que la presencia no es una técnica que se aprende, es un estado que se cultiva. Surge cuando decides estar completo en el momento, cuando tus pensamientos no te arrastran al pasado ni al futuro. Surge cuando hablas desde un lugar interno que no necesita aprobación para sentirse valioso. La presencia no grita, no se impone, no exige, simplemente se siente. Y aquí ocurre la magia. Cuando tu presencia crece, la de los demás también se despierta. El oyente se vuelve más receptivo, más atento, más dispuesto a seguirte hasta el final. Siente que estás acompañándolo, no solo hablándole. Tu voz deja de ser un sonido que pasa y se convierte en un hilo que guía, sostiene y envuelve. Esto es lo que hace que la audiencia permanezca a tu lado en plataformas como YouTube, donde la competencia por la atención es enorme. A partir de aquí, cada vez que hables, pregúntate desde dónde lo estás haciendo. Si tu mente está dispersa, regresa. Si tu emoción está agitada, respira. Si tu voz tiembla, permítele asentarse. Estar presente no significa estar perfecto, significa estar consciente, conectado y dispuesto a entregar lo mejor de ti en ese instante. Cuando tu voz nace desde ese lugar, tu presencia se vuelve imposible de ignorar. Aquí es donde empiezas a ser escuchado de verdad. Capítulo 7. El poder invisible de tu historia personal. Cada persona que habla lleva a cuestas una historia, aunque a veces no sea consciente de ello. Esa historia es la que moldea tu forma de expresarte, la manera en que eliges tus palabras y el tono que usas sin darte cuenta. No hablo solo de los grandes acontecimientos, sino de esas pequeñas experiencias que dejaron huellas silenciosas, la primera vez que te atreviste a decir lo que pensabas, la primera ocasión en que alguien te hizo callar, el elogio inesperado que te dio seguridad o la crítica que te hizo dudar. Todo eso vive dentro de tu voz, incluso cuando crees que ya lo olvidaste. Cuando entiendes que tu historia influye en tu forma de comunicarte, también descubres que puedes transformar la energía con la que hablas. Ya no se trata de borrar el pasado, sino de reinterpretarlo. Cada momento difícil puede convertirse en una fuerza que sostiene tu confianza. Cada logro, por pequeño que parezca, puede recordarte que tu voz tiene valor. Incluso los silencios que guardaste durante años pueden enseñarte por qué hoy te cuesta expresarte. La historia no te define, pero sí te explica. Y cuando comprendes esa explicación, tu voz empieza a liberarse. Hay quienes creen que su historia no es importante, que no tiene nada especial. Pero lo especial no está en la cantidad de sucesos, sino en la autenticidad con la que los reconoces. El oyente no busca una vida perfecta, busca una voz que hable desde la verdad. Y esa verdad nace cuando aceptas tu recorrido, con sus luces y sombras, sin vergüenza y sin necesidad de disfrazarlo. La inseguridad muchas veces se origina en capítulos pasados que nunca terminaste de cerrar. Tal vez hubo un momento en que tu opinión fue ridiculizada y decidiste guardar silencio para evitar sentirte expuesto. Tal vez alguien te hizo pensar que tus palabras no tenían peso. O quizá tuviste que ocultar lo que sentías para encajar. Esas escenas quedan atrapadas en la memoria emocional y reaparecen cada vez que intentas hablar en público o expresar algo importante. No reaparecen para lastimarte, reaparecen para ser entendidas. Cuando te das el permiso de mirar tu historia sin juicio, empiezas a recuperar partes de ti que habías dejado atrás. Eso le da profundidad a tu voz. Le da matices. Le da vida. Una voz que se conoce a sí misma tiene una presencia que nadie puede imitar. No necesita elevar el volumen ni adornarse con palabras complicadas. Impacta porque está conectada con la experiencia de quien la porta. En este capítulo, el objetivo es que reconozcas que tu historia no es un obstáculo para hablar con confianza, sino una fuente de fuerza. Lo que viviste te dio una manera única de ver el mundo, y esa perspectiva es precisamente lo que te hace valioso al comunicarte. Cuando hablas desde lo que eres y lo que has superado, tu voz adquiere un magnetismo que mantiene al oyente enganchado.
Se siente la honestidad, la profundidad, la humanidad. La audiencia se conecta más cuando percibe que detrás de cada palabra hay alguien real. No alguien perfecto, no alguien que nunca ha tenido miedo, sino alguien que decidió transformar su pasado en una herramienta. Esa decisión hace que tu comunicación sea más madura, más sólida y más auténtica. Y cuando logras hablar desde ese lugar, las personas no solo escuchan, se identifican contigo. Aquí comienza un proceso diferente. No buscas escapar de tu historia, buscas integrarla. No buscas esconder tus vulnerabilidades, buscas darles un propósito. Cuando tu pasado deja de ser una carga y se convierte en un cimiento, tu voz se eleva con una seguridad que no depende de la aprobación externa. Hablar ya no es un reto, sino una forma de honrar todo lo que has vivido. A partir de aquí, cada capítulo de tu vida puede convertirse en un impulso para tu voz. Lo que antes te detenía, ahora te empuja. Lo que te hacía dudar, ahora te recuerda que has crecido. Tu historia personal se transforma en el motor silencioso que sostiene tu confianza. Y es desde ese lugar donde tu voz comienza a resonar con una fuerza que nadie puede ignorar. Aquí es donde descubres que tu historia siempre estuvo trabajando a tu favor. Capítulo 8. La conexión que transforma cada palabra. Hablar con confianza no es solo dominar la voz, la respiración o la presencia, es saber crear un lazo emocional con quien te escucha. Esa conexión es invisible, pero cuando aparece se siente inmediata. Es el momento en que el oyente deja de percibirte como una voz más y empieza a escucharte como alguien con quien puede identificarse. Esa sensación de cercanía es la que sostiene la atención, la que mantiene a la audiencia en México, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo siguiéndote palabra tras palabra sin querer desconectarse. La conexión nace cuando hablas desde un lugar auténtico. No necesitas sonar perfecto, ni usar frases rebuscadas, ni tratar de impresionar. Lo que atrapa al oyente es la intención honesta que hay detrás de cada frase. La confianza no surge del esfuerzo de parecer fuerte, sino de la decisión de ser genuino. Cuando tus palabras vienen de un espacio sincero, el público lo percibe, incluso si no te ve. La voz tiene la capacidad de transmitir emociones que no necesitan explicación. Esa conexión también se fortalece cuando hablas pensando en la persona que te escucha. No te diriges a una multitud, te diriges a un individuo que necesita algo de ti, claridad, inspiración, comprensión o simplemente compañía. Cuando hablas como si ese oyente estuviera frente a ti, tu tono cambia. Se vuelve más cálido, más humano, más atento. Ese cambio, aunque parezca pequeño, crea un puente emocional que hace que la gente permanezca a tu lado. La conexión depende también de la vulnerabilidad. No de exponerlo todo, sino de permitirte mostrar lo suficiente para que el oyente se dé cuenta de que hablas desde experiencias reales. Cuando compartes momentos en los que dudaste, en los que cometiste errores o en los que aprendiste algo valioso, tu voz adquiere profundidad. Esa honestidad genera confianza, porque el público siente que no estás enseñando desde una posición superior, sino desde un camino recorrido que todavía continúa. Otro factor importante es el ritmo emocional. Las historias, las pausas y los matices dan vida a lo que dices. Cuando hablas en un tono plano, el oyente desconecta. Cuando tu voz respira emoción, curiosidad o calma, la audiencia se mantiene pendiente. No se trata de actuar, sino de permitir que tus emociones se expresen con naturalidad. Una pausa bien situada puede despertar interés. Un cambio sutil en el tono puede despertar conexión. Una frase dicha con convicción puede quedar resonando en la mente de quien escucha. La conexión también se construye cuando el oyente siente que lo comprendes. Aunque no estés hablando directamente de su vida, tus palabras pueden tocar experiencias familiares para él. Todos hemos sentido miedo, nervios, dudas, orgullo, alivio. Cuando reconoces esas emociones en tu propio camino, la audiencia reconoce una parte de sí misma en lo que dices. Y ahí es donde la comunicación deja de ser información y se convierte en impacto. En un audiolibro, donde no hay imágenes que sostengan la atención, esta conexión es todavía más importante. Tu voz es el único puente. Si ese puente está cargado de intención, calidez y verdad, nadie querrá abandonarlo.
La audiencia se queda porque siente que les hablas de manera directa, porque siente que lo que dices podría ayudarlos en su día a día, porque la manera en que te expresas les hace sentir acompañados. Este capítulo busca que entiendas que hablar con confianza no es hablar más fuerte ni más bonito, sino hablar de una manera que toque a quien te escucha. Cada persona que te dedica tiempo lo hace porque espera algo de ti, incluso si no lo dice. Espera claridad, inspiración o simplemente sentir que no estás sola. Y cuando tú, desde tu voz, logras entregar esa sensación, el vínculo se vuelve real. A partir de aquí, cada vez que te prepares para hablar, recuerda que lo más poderoso que puedes ofrecer no es tu técnica, sino tu humanidad. Tu historia, tus emociones, tus intenciones y tu presencia crean la mezcla perfecta para una comunicación que conecta. La confianza nace cuando te atreves a mostrarte tal como eres, sin máscaras y sin esfuerzo por impresionar. Cuando haces eso, tu voz encuentra un lugar en la mente y en el corazón del oyente. Y una vez que estás ahí, la conexión permanece incluso cuando termina la última palabra. Aquí es donde tu comunicación deja de ser un mensaje y se convierte en una experiencia. Capítulo 9. La voz que construye tu identidad. Tu voz es mucho más que un medio para comunicar ideas, es una extensión viva de quién eres. Cada vez que hablas, revelas una parte de tu identidad, aunque no lo notes. El tono que eliges, la fuerza con la que pronuncias cada palabra y la intención que pones en tus frases crean una imagen emocional que los demás perciben incluso antes de entender tu mensaje. Por eso, cuando alguien habla con seguridad, se nota de inmediato, y cuando alguien duda, también se siente en el aire. La voz es un espejo fiel del mundo interior. A lo largo de la vida, muchas personas adoptan una voz que no les pertenece del todo. A veces imitan a quienes admiran, a veces repiten patrones aprendidos en casa o en el trabajo, y otras veces se esconden detrás de una voz más suave para no incomodar. Sin embargo, llega un momento en el que descubres que tu verdadera confianza aparece cuando empiezas a hablar desde tu autenticidad. No desde lo que crees que debería sonar, sino desde lo que realmente eres. Esa autenticidad es la que crea identidad. Tu voz cuenta una historia incluso cuando guardas silencio. Habla de tus límites, de tus deseos, de lo que te atreves a decir y de lo que aún estás aprendiendo a expresar. Cuando te escuchas con atención, puedes descubrir patrones que te revelan más de ti mismo que cualquier conversación externa. Puedes notar cuando te tensa un tema, cuando te emociona algo o cuando te estás obligando a sonar de una forma que no te representa. Ese nivel de autoconciencia te permite transformar la manera en que te comunicas. Hablar con confianza empieza por aceptar que tu voz merece espacio. No necesitas justificarla, defenderla ni compararla. Tu voz existe porque tú existes, y eso ya le da valor. Este reconocimiento es clave, porque la inseguridad muchas veces aparece cuando sientes que no tienes derecho a expresarte. Cuando crees que tu opinión no es importante, tu voz se apaga. Pero cuando reconoces tu propio valor, tu voz encuentra un terreno firme para apoyarse. La identidad vocal también se fortalece con la coherencia. Cuando lo que dices, lo que sientes y lo que proyectas van en la misma dirección, tu comunicación se vuelve transparente. Y esa transparencia es magnética, porque la audiencia percibe que no estás actuando ni intentando manipular una impresión. Estás siendo tú, sin esfuerzo. Esa naturalidad sostiene la atención del oyente más que cualquier técnica sofisticada. El público conecta cuando percibe propósito en tu voz. No se trata de sonar perfecto, sino de transmitir un mensaje que nace de un lugar claro dentro de ti. Ese propósito puede ser inspirar, enseñar, acompañar o compartir una verdad personal. Cuando hablas con intención, tu voz adquiere una dirección que guía al oyente como si siguiera un camino marcado. Y ese camino, cuando está construido desde tu identidad, invita a quienes te escuchan a quedarse hasta el final. Con el tiempo, descubrirás que tu voz no solo comunica hacia afuera, también comunica hacia adentro. Cada vez que hablas con seguridad, fortaleces tu autoestima. Cada vez que te atreves a expresar lo que antes callabas, amplías tu identidad. Cada palabra se convierte en un recordatorio de que tienes derecho a ocupar espacio en el mundo. La voz no solo transmite confianza, también la construye.
Este capítulo te invita a ver tu voz como una herramienta de crecimiento personal. No es un accesorio, es una parte esencial de quién eres. Cuando aprendes a usarla con honestidad y propósito, no solo mejoras tu comunicación, también transformas tu relación contigo mismo. La voz que antes temía ser escuchada se convierte en la voz que abre caminos, que inspira y que deja huella. A partir de aquí, cada palabra que digas será una oportunidad para reafirmar tu identidad. Tu voz dejará de ser un reflejo del miedo y se convertirá en una expresión de tu fuerza. Y cuando eso ocurre, cuando tu voz nace desde un lugar auténtico y firme, nadie puede ignorarla. Aquí es donde descubres que tu identidad no se esconde en el silencio, sino en la valentía de hablar desde tu verdad. Literatura del éxito crece contigo. Ahora puedes unirte como miembro y acceder a contenido especial al que solo los miembros tendrán acceso. Gracias por apoyar este proyecto.